Preferir la luz. Hoy nos toca estudiar Juan 3, 14 al 21, esa porción de las Escrituras que narra la charla que tiene Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. De hecho, tenía una gran influencia en este grupo de judíos selectos que juntos conformaban el Concilio Supremo de la Nación. El capítulo 3 de Juan que nos ocupa es un capítulo muy profundo que tiene muchos elementos soteriológicos. Esta palabra soteriología no tiene nada que ver con esoterismo, viene de soter, que es salvación. Y lo menciono porque es importante que podamos dimensionar la salvación en todos sus elementos, no solamente su implicación del otro lado de la eternidad. Jesús está hablando de la implicación de la salvación, del nacer de nuevo, de la conversión, de la santificación, de este lado de la eternidad. Cómo eso impacta en nuestro diario a vivir, en nuestro día a día, en todas las decisiones que tomamos todos los días. Y la porción que nos ocupa comienza con el versículo 14, esta frase que Jesús le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está haciendo una referencia a una porción de la Escritura narrada ahí en Números 21, 6 al 9, una situación muy difícil que vive el pueblo de Israel. Se habían rebelado contra Dios y también se habían rebelado contra Moisés, y Dios manda un juicio sobre los israelitas. Surgen serpientes venenosas y muchos del pueblo estaban muriendo. Cuando ellos claman a Moisés y piden perdón, Dios intercede y Dios le dice a Moisés que debía levantar una serpiente de bronce sobre una asta, y que todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente y que levantaran su vista y lograran ver esa serpiente de bronce sobre el asta, en ese momento serían libres de su azote. Y esta es una referencia de ver a Jesús como el único medio de salvación. En el Antiguo Testamento tenemos muchos simbolismos de medios de salvación. Es una referencia muy clara. Puedo poner otros ejemplos, como el arca de Noé. Era el único medio de salvación. No había otra forma de librarse del diluvio si no era subiéndose al arca. También la escalera de Jacob, o la sangre que tenía que el pueblo de Israel poner sobre el marco superior de la puerta en esa primera Pascua que celebró justo al salir de la tierra de Egipto. Otro medio de salvación, otro medio único de salvación era el mar abrirse. Para poder vivir tenías que cruzar ese mar, no había otra opción. O también tomar agua de la roca, no había otra opción. Ser alumbrados por ese fuego que salía en las noches para que el frío del desierto no enfermara al pueblo de Israel. O también la nube que salía durante el mismo desierto, pero en el día. Todos esos eran símbolos de medios únicos de salvación. Jesús está usando esta referencia para decirle a Nicodemo que es necesario ver a Jesús como el único medio de salvación. De esta manera, Jesús está exigiendo exclusividad en nuestro corazón. Esto significa ponerlo a Él en primer lugar. Esto es reconocer que Jesús es la luz verdadera. Recordarás que los diferentes escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, Colosenses 1, Hebreos 1, todos ellos hablan de ese Cristo eterno que vino a este mundo, esa luz que iluminó el mundo. Por ejemplo, Juan dice: aquella luz verdadera que vino y que alumbra a todo hombre, así lo menciona. Y es que Dios ha puesto una chispa divina en cada ser humano, ese hálito de vida. Pero la condenación es que el ser humano prefirió las tinieblas y no prefirió la luz. ¿Por qué las personas se han entregado al pecado, se han entregado a los placeres, cosas que no llenan?
porque el ser humano ha preferido las tinieblas a pesar de ser diseñados por la luz, por esa chispa divina. Para poder vencer las tinieblas necesitamos de la luz, y tener la luz significa reconocer que Jesús es la única luz verdadera, que Él es esa chispa divina, Él es el único camino. Saber que Jesús es la relación que necesito para poder vivir en luz y no vivir más en tinieblas. Jesús es esa energía eléctrica que lo hace funcionar todo. Hace poco, cuando tuvimos los apagones en nuestro país, leí de algunos periodistas que decían que para algunas empresas los apagones, por ejemplo en Nuevo León, habían representado pérdidas económicas mucho mayores que toda la pandemia, solamente por ese momento, para algunas empresas, porque la energía eléctrica es necesaria para funcionar. Si a nosotros se nos va la energía eléctrica en la casa, nos quedamos sin internet. Además, no podemos prender ni la estufa, no funciona el refrigerador, los aparatos eléctricos, ya casi no tenemos velas en la casa. Es un problema porque la energía hace que funcione todo nuestro hogar. Jesús es esa energía que hace que nuestra vida funcione. Sin Jesús, mi vida está en tinieblas y no puede funcionar. Eso me lleva a creer en Jesús. Y creer en Jesús significa confiar en Jesús. La palabra creer en el griego es pisteo. Siempre me da risa cuando veo la palabra creer en el griego, porque en mi pueblo, cuando las personas o los amigos se ponen de acuerdo para tomar, le dicen vamos a pistear. Y bueno, no tiene nada que ver con esto, pero lo uso como una mnemotecnia. Si a alguien le sirve para recordar que creer en el griego es pisteo. Y pisteo significa confiar. De hecho, es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Aparece 165 veces y tiene la connotación de confiar. También pisteo tiene relación con la palabra epistemología, que es la ciencia que estudia cómo es que nosotros estamos llegando al conocimiento. Entonces, ¿qué es creer? Creer es saber y confiar. Esto es determinante porque no se trata solamente de un ejercicio intelectual. Alguien podría conocer lo que Jesús dice, aprenderlo, saberlo de forma intelectual, pero que no necesariamente eso esté cambiando su vida, no necesariamente eso esté quitando las tinieblas de su vida. O sea, creer en Jesús significa confiar en Jesús y en el contenido de su evangelio. Llega un momento en el que todos tenemos que encontrarnos en la encrucijada de la fe, donde uno debe tomar la decisión si le hago caso a las propuestas que el mundo de tinieblas me está haciendo diario, todos los días y para las diferentes esferas de mi vida. Porque es posible creer intelectualmente lo que Jesús dice para un área de mi vida y otra área de mi vida tenerlas en oscuridad. Jesús quiere iluminar toda nuestra vida. Entonces, en la encrucijada de la fe, uno tiene que decidir si creo en Jesús, es decir, confío en lo que dice Jesús, confío en el contenido de su evangelio, o confío en lo que me está ofreciendo el mundo, en todas las propuestas que el mundo está llevando a cabo y que está diciéndome que ese es el camino para encontrar la felicidad, para encontrar la satisfacción. Todos los seres humanos están en búsqueda de la satisfacción y del sentido. En la encrucijada yo decido si confío en Jesús, si creo en Jesús, o confío en lo que el mundo me está diciendo. Nosotros tenemos que creer. De hecho, esta palabra creer es muy importante en la porción que nos toca estudiar. El versículo 15 dice: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, una vez más, en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí nos damos cuenta de la intención del corazón de Dios al crearnos y también al enviar a Jesús. El que cree en él, el que cree en Jesús, no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te fijas cómo el creer es muy importante? Y creer en Jesús es saber de Jesús y confiar en Él, no solamente como un ejercicio intelectual, lo trasciende. Yo creo que la forma como vivimos el Evangelio, muchos están hablando del conocimiento de Dios muy a manera intelectual, inclusive querer ganar debates, pero de eso no se trata la palabra griega pisteo, se trata de asimilarlo, se trata de una relación, de un saber, relacionarnos con quien es el Logos divino, la palabra de Dios, quien es la luz, confiar en Jesús y en el contenido del Evangelio. Es decir, no se trata de estar convencido intelectualmente, sino que esas palabras, sino que Jesús y el contenido de su Evangelio sea una realidad en mi diario vivir. Santiago dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, no se trata de estar convencidos a nivel intelectual. Se trata de recibir la palabra, de confiar en esa palabra, confiar en lo que Jesús me está diciendo y conocer, saber, desarrollar una relación con Él, un conocimiento que es resultado de una relación. Así que si confío en Jesús, es porque yo estoy viendo y estoy creyendo que Jesús es la luz. Este es mi tercer punto. Jesús es la luz. El encuentro de Nicodemo con Jesús vino a recordarle que Jesús es la luz y es la luz verdadera. Jesús le está diciendo a Nicodemo que debemos ser capaces de ver a Jesús como el único medio de salvación y como la única luz verdadera. Jesús continúa con Nicodemo y le dice, y este es el juicio, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que han preferido las tinieblas que la luz. ¿Por qué han preferido las tinieblas que la luz? Realmente nuestra naturaleza no es una naturaleza que viene del pecado. Es decir, la mentira del Edén, en el huerto del Edén, el pecado que sucedió cuando Adán y su esposa, ellos comen del fruto prohibido desobedeciendo a Dios, viene a producir una naturaleza caída. Pero realmente nuestra naturaleza es que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra naturaleza está narrada desde Génesis 1 y no desde Génesis capítulo 2 en el siguiente y capítulo 3 donde narra la caída y todas las consecuencias que vienen posteriormente. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Es que la humanidad ha preferido las tinieblas que la luz. Jesús continúa, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y eso es bien interesante porque Jesús siempre usa los elementos que nosotros estamos viviendo, nuestro propio lenguaje, para comunicar su mensaje a nuestras vidas. Y es que Nicodemos, recordarás que vino a Jesús de noche. Él tenía una alta responsabilidad en este concilio que ya mencionamos. Entonces, como una persona responsable, él quiere tener un encuentro con Jesús para saber si lo que él está diciendo es verdadero. Y después vemos cómo Nicodemo desarrolla su relación con Jesús. Al final, Nicodemo inclusive es el encargado de que Jesús pueda ser puesto en una tumba de manera digna como estaba profetizado. Nicodemo se enfrenta a todo el Sanedrín, pero aquí él está indagando quién es Jesús. Él está viniendo de noche a seguir la luz. Y Jesús usa eso como una metáfora para decirnos a nosotros que el mundo está trayendo tinieblas. Este mundo es un mundo de tinieblas y tenemos la oportunidad de preferir la luz y no preferir las tinieblas. ¿Cómo le puedo hacer en mi vida para no preferir las tinieblas? Yo creo que ninguno de nosotros
queremos preferir las tinieblas, pero en algunos momentos de nuestra vida nos hemos visto que estamos prefiriendo las tinieblas. Pablo lo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él agradece a Jesús que él le libra. Entonces, ¿quién nos libra de preferir las tinieblas, de no preferir las tinieblas para preferir la luz? Es Jesús, la relación con Jesús. Jesús continúa: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Jesús nos está invitando a venir con Él, a buscar la luz. Y Jesús nos habla de la condenación y Él está explicando cuál es la condenación. La condenación es que los seres humanos han preferido las tinieblas. De hecho, esta palabra condenación en el griego es la palabra crima y también tiene relación con la palabra crisis. Crisis con K, tanto crima como crisis con K, que significa ese autojuicio que las personas llevan y por medio de la cual caen en culpabilidad, es decir, personas que están enjuiciándose. Estar en crisis significa estarse enjuiciándose. Una ocasión hablé sobre la culpabilidad. De hecho, hay una serie sobre ser libres de culpa. Si alguien quiere buscarla, la puede encontrar en nuestro canal. Ahora, Jesús está diciendo que ese no es el diseño que Él tiene para nosotros. Él no quiere que estemos en un tormento de culpa, de condenación al preferir las tinieblas, sino que deberíamos preferir por la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesús, porque Él es contrario a las tinieblas. Por eso el reino de Jesucristo es el reino de luz y el reino del enemigo se conoce como el reino de las tinieblas. Todas las personas están buscando sentido y plenitud en su vida. Y en esa encrucijada tienen que decidir si le creen a las tinieblas o le creen a la luz. Yo te invito a que el día de hoy todos podamos preferir la luz. Y de esto se trata, que podamos preferir la luz todos los días. Miren, creo que tenemos algunas costumbres a la hora de responder sobre nuestro proceso de conversión. Por ejemplo, la pregunta: ¿cuánto tienes de convertido? Y solemos dar una fecha, algunos un momento de una experiencia que tuvieron, una experiencia inicial con Dios o muy determinante en su vida que causó un hito, un antes y después. Otros van a hablar de la fecha de su bautismo, otros cuando declararon recibir a Jesús por primera vez y dicen: esa fecha fue cuando me convertí. Pero realmente esto es un proceso de conversión que nunca se va a terminar hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. Por eso es un proceso de santificación. Otra pregunta que se le parece: ¿cuándo recibiste a Cristo? Y alguien podría responder nuevamente una fecha, pero la respuesta debería ser hoy en la mañana. Hoy recibí a Cristo en la mañana, porque Jesús nos está recordando que este mundo de tinieblas todos los días nos quiere llenar de capas y capas y capas de tinieblas, que cuando nos descuidamos en nuestra relación con Jesús, porque seguir a la luz significa relacionarnos con la luz. Cuando dejamos de ser intencionales en esa relación, comenzamos a llenarnos de capas y capas de tinieblas, no porque nuestra naturaleza sea pecaminosa. De hecho, Jesús vino a recordarnos que nuestra verdadera naturaleza es que somos diseñados imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesús dice que el que es nacido de nuevo, ese vence al mundo. No tengan miedo, no temáis, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo. Él dijo: más grandes cosas harán, porque Jesús nos ha recordado que hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es recordar que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios y que no tenemos por qué estar siendo opacados por esas capas y capas de tinieblas que
todo el día, que todos los días el mundo quiere traer a nuestra vida y en las diferentes esferas de nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida. Jesús quiere alumbrar no solamente una área de tu vida, Él quiere alumbrar todas las áreas de tu vida, pero para eso necesitamos recibir a Cristo todos los días. Esto significa venir a Jesús todos los días. Significa que todas las mañanas le podamos decir a Jesús: Jesús, hoy nuevamente te recibo en mi corazón. Te pido que cualquier tiniebla que esté acercando o que esté opacando alguna área de mi vida, que tú la puedas quitar. Y el día de hoy yo recibo esa luz y me lleno de esa luz y de esa dirección, esa luz verdadera que vino a este mundo. Todos los días, ante la tentación de elegir las tinieblas, yo tengo que escoger y preferir la luz. Este mundo de maldad quiere que vayas a las tinieblas, pero Jesús nos está atrayendo a la luz porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una naturaleza de Cristo. Tenemos la naturaleza de Jesús, diseñados a imagen y semejanza de Dios. Hoy Jesús quiere quitarte las capas de tinieblas que el enemigo podrían estar llenando en algunas áreas de tu vida. Jesús nos está recordando que Él es el único motivo de nuestra vida. Jesús nos vino a recordar que Él es el único medio de salvación. No existe otro medio de salvación. Él quiere exclusividad de nuestro corazón porque de esa manera Él puede bendecirnos. Jesús viene a recordarnos que debemos preferir por Él, que debemos creer en Él, y eso significa saber de Jesús y significa confiar en Jesús. Él viene a invitarnos a recibirlo todas las mañanas, a recibirlos todos los días, para que esas capas de oscuridad que puedan venir a opacar algunas áreas de nuestra vida, porque cuando descuidamos nuestra relación con Dios, comienzan capas de envidia, capas de amargura, capas de lascivia, capas de falta de perdón, capas de avaricia, capas de soberbia, comienzan a querer desarrollarse en nuestra vida, esas capas de oscuridad. Jesús quiere quitarlas de nuestra vida con su luz a través de una relación con Él. Jesús vino a recordarnos que no tienes que esforzarte tú para quitar esas capas y capas de tinieblas, sino que una relación con Jesús nos produce esa luz que es la que necesitamos para ser dirigidos todos los días. Jesús viene a recordarnos todos los días que lo que realmente vale la pena en la vida es preferirlo a Él, seguir a Jesús. Jesús viene a recordarnos que el dinero, las compras, es el lanzarse hacia el placer y el sentido de la vida de forma vana. No es el camino verdadero, no son la respuesta, no traerán sentido y plenitud a nuestro corazón. Las compras, el dinero, eso no trae la felicidad. Nunca he visto un camión de mudanza que vaya detrás de una carroza, porque la persona que falleció y que va a ser enterrada necesita de sus pertenencias. Eso no sucede. Jesús viene a recordarnos que no tenemos que desgastarnos en el arrojo del placer y la plenitud que las tinieblas nos prometen, esas mentiras de este mundo caído. Jesús viene a recordarnos y a librarnos de todo eso para que entonces podamos vivir la plenitud que solamente se puede recibir en Jesús. Hoy te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que recibiste a Cristo? Si hoy en la mañana no recibiste a Cristo, ahorita, en este momento, en esta oración, una vez más tú puedes recibir a Jesús, puedes recibir a Cristo y pedirle a Jesús que quite cualquier tiniebla que se haya levantado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Cristo, una vez más te recibimos en nuestro corazón. Maravillosa luz que has venido a este mundo, te pedimos que entres a nuestro corazón. Jesús, el día de hoy declaramos que tú eres el único medio
verdadero de salvación, que tú eres la única luz verdadero, nuestro Dios, nuestro todo suficiente. Solamente, Señor, te necesitamos a ti. Ayúdanos todos los días a relacionarnos contigo y a recibirte todos los días, cada mañana. Jesús, yo necesito recibirte, llenarme de tu luz, y que las capas y capas de tinieblas que el mundo con sus propuestas todo el día quieren traer a mi vida y que me quieren ahogar, que quieren ahogar a tus hijos, Señor, que tu luz las disipe todas las tinieblas, todos los días descubrirte a través de una relación. Hoy nuevamente te recibimos. El día de hoy es un día de restauración, es un día de reconciliación. Decide por Jesús, prefiere la luz, no prefiere las tinieblas. Recibamos todos y todos los días a Cristo, la luz verdadera. Amén.